Bueno, mi transmisión de hoy, mi historia de esta noche, 19, lunes 19 de agosto 2024, Santiago de Chile. Mi historia de esta noche va para que se rían y se alegren un poco mis detractores y para que le dé un poco de tristeza a la gente que me quiere y que siente pena por mi historia, si es que hay alguno. Me estafaron en Buenos Aires en el año 2003. Yo venía escapando de Cuba, como yo le llamaba en aquella época, escapando de Cuba con el borrador de este libro, el libro Cuba, un pueblo esclavizado. Libro que se publicó en España y un libro que escribí dentro de Cuba en contra de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Llego a Buenos Aires totalmente sin saber nada de política ni de literatura. Bueno, sabía de política cubana porque por algo escribí el libro, pero no era un político, no era un intelectual, no era un escritor, no sabía nada de ese mundo. Nunca había salido de Cuba, bueno, cuando fui a la guerra de Angola solamente, pero eso no cuenta. Así que estaba desesperado por publicar ese libro que lo había hecho durante varios años en total secreto dentro de Cuba y milagrosamente había logrado escapar de Cuba con el borrador de ese libro. Y una persona que conocí que me quiso mucho y me apreció mucho y se familiarizó con mi historia, me prestó $3,000 en Buenos Aires para que yo para pagar a una editorial para que me publicara este libro. Imagínense la suertecita mía, qué suerte la mía, después de estar varios años escribiendo ese libro dentro de Cuba, en total secreto, arriesgándome a lo que me podía pasar. Escapo de Cuba con el borrador del libro, hecho en el lugar y momento de los hechos dentro de Cuba. Y llego a Buenos Aires y la editorial que yo encuentro y que conozco y que le pago $3,000 para que me publique X cantidad de ejemplares del libro, sucede que este tipo me estafa, se queda con el dinero y va a la embajada cubana y le dice quién era yo y qué estaba haciendo y que yo estaba en Argentina con un libro en contra de Fidel Castro y que quería publicarlo. Eso es de película, eso para reírse, vaya. Mis detractores gocen con eso. Varios años haciendo el libro en secreto, escapo a Argentina y la primera editorial que consigo, que le pago $3,000 que no eran míos, para que me publique X cantidad de ejemplares de ese libro. Y sucede que ese tipo era comunista, era fidelista, el director de la editorial. Yo recuerdo el nombre, se llamaba o se llama, no sé si estará vivo, Francisco Chechi, algo así como Francisco era. El apellido era algo así como Chechi, que después supe bajo mi investigación que era un estafador, había estafado a muchos escritores y a mucha gente argentina y no argentina en Buenos Aires. Supe de un israelí también que le había pagado por un libro y nunca se lo publicó y lo estafó. El tema es que este tipo toma el ejemplar, toma el borrador de mi libro y lo primero que hizo fue irse de vacaciones. No, primero fue a la embajada cubana, según después me dijeron a mí una persona que trabajaba con él. Me dijo que fue a la embajada cubana y le informó que yo había salido de Cuba con un borrador de un libro en contra de Fidel Castro y que lo había visto a él para publicar el libro. O sea, le avisó a la embajada cubana que yo estaba en Buenos Aires queriendo publicar un libro en contra de Fidel Castro. Y después, no sé lo que hablaron ahí, se supone que le dijeron, no, obviamente no le pagues nada, no le publiques nada y quédate con el dinero, si este es un muerto de hambre, un desconocido que no va a poder hacer nada. Esto fue lo que hizo el tipo, Francisco Chechi, se fue de vacaciones para Carlopaz, un balneario turístico de Argentina, con los $3,000 que yo le había pagado que no eran míos. O sea, me estafó con $3,000 y fue a la embajada cubana y le avisó de que yo estaba queriendo publicar un libro que había hecho en Cuba en secreto en contra de Fidel Castro. Qué suertecita esa, ¿eh? Y bueno, el otro día le conté a ustedes lo otro que me pasó por este libro, que fui detenido. Aquí también está el otro, vamos a poner una foto aquí. Ahí está la foto cuando yo salía por las calles de Santiago de Chile, después que ya pude publicar el libro en España años después, y salía por la calle de Chile a vender el libro como un vendedor ambulante. No tenía dinero para comer, para pagar el arriendo, estaba prácticamente
en la miseria, en la calle de Chile. Me ponía fuera de los metros, en las calles, por ahí, ponía un papel una tela en el piso y ponía el libro ahí. Y la gente venía y el que le interesaba el tema de Cuba lo compraba y el que no me decía un montón de cosas, me amenazaban, me injuriaban. Iban a la embajada cubana y le avisaban que yo estaba vendiendo el libro en las calles de Santiago de Chile. Una vez vino el cónsul de aquella época que estaba en Santiago de Chile, que se llamaba Raúl Tavares. Raúl Tavares, un gran cubano que padecía de azúcar en la sangre, tenía una diabetes muy avanzada, se inyectaba, era insulino dependiente de eso, según pude hablar con él una vez. Y él vino disfrazado con un sombrero ahí y me compró un ejemplar del libro para saber quién era y de qué trataba aquello. Porque iban a la embajada a darle la queja de que yo vendía el libro por las calles de Santiago de Chile. Así que un día de eso llegó la policía chilena y me llevó preso como cualquier vendedor ambulante. Estuve detenido en Santiago de Chile por vender mi libro en las calles de Santiago de Chile. Y en Argentina, como les decía, Francisco Chechi era dueño de la falsa editorial Gear. En el año 2003 me estafó con $3.000. No me publicó el libro. Se fue de vacaciones con su familia para Carlos Paz, con mi dinero, que no era mío, mejor dicho, prestado, y fue a la embajada cubana y le dijo que yo estaba vendiendo el libro, que yo estaba queriendo publicar el libro con él. Seguramente se rieron ahí y le dijeron, sí, no le publique nada y quédate con el dinero. Ay, mi madre mía. Bueno, después y las otras cosas que me pasaron por el libro fue que perdiera mi residencia en Cuba, no poder vivir nunca más en Cuba. Después me quitaron también la posibilidad de ir de visita, a despedir a mis muertos, a despedir a la gente que se moría. Son infinidades de tragedias que me han pasado por el libro Cuba, un pueblo esclavizado. Libro que escribí en Cuba, en secreto, durante varios años, que se publicó en España y que habla sobre la situación en Cuba de aquella época. Libro donde yo trato de convencer al mundo porque yo consideraba que Cuba era el pueblo más esclavizado en la historia de la humanidad y que en la era moderna era un pueblo legalmente esclavo porque se violaban los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, yo en este libro todo el tiempo trato de demostrar cómo se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también les cuento al mundo un montón de leyes, inventos que hizo Fidel Castro que según yo nos hacían un pueblo esclavo. Y hacían a Fidel Castro el dictador más grande en la historia de la humanidad por encima de Hitler, de Napoleón, de Carlomagno, de todos esos asesinos de la historia antigua que masacraban países enteros y pueblos enteros solamente por afán de poder y riqueza. Porque eso no se inventó ahora, eso se inventó desde la antigüedad. Todo eso, Napoleón es venerado por algunos historiadores, lo ven como un gran conquistador. No, era un asesino. Así yo veía a Fidel Castro. Entonces, hoy día no pienso así. Ya ustedes pueden ver los otros videos míos, yo pienso diferente actualmente. Pero en esa época, eso era lo que yo pensaba, lo puse en ese libro, lo escribí en secreto durante varios años dentro de Cuba, escapé a Argentina con el borrador del libro, y llego a Argentina y la primera editorial que yo trato de contactar y que le pago $3.000, que no eran míos, para que me publique el libro. El tipo era comunista, fidelista, fue a la embajada cubana, avisó que yo estaba en Buenos Aires queriendo publicar ese libro y se fue de vacaciones con los $3.000 que me habían dado. Después, por culpa del libro, después que se publica en España, me quitan mi residencia, no puedo irme a Cuba, me quitan mi posibilidad de ir de visita, tampoco. Y cuando va a morir mi mamá, fui a Cuba y me dejaron ir hasta el aeropuerto, ahí está la carta de deportación. Me dieron el pasaporte, la visa, todo lo que hacía falta, todos los papeles en regla. Y llego al aeropuerto y ahí está la orden de deportación. Me devolvieron hacia Chile por Costa Rica. Me montaron un avión hacia Costa Rica, de Costa Rica a Perú, de Perú a Chile. No me dejaron entrar a Cuba a ver a mi mamá. También por ese libro. Y ahí está la foto cuando me ponía a vender el libro en la calle de Santiago de Chile y fui detenido a una comisaría de Santiago de Chile, de Providencia,
de la Municipalidad de Providencia por vender mi libro como un vendedor ambulante cualquiera en la calle de Chile. Actualmente, año 2024, agosto 2024, me río de esas historias, pero la pasé muy mal. Pasé muy mal todo ese momento. No me arrepiento, nunca me voy a arrepentir porque esto es lo que yo pensaba en ese momento. Ya no pienso así, pero era lo que yo pensaba. Nadie me pagó por hacerlo, por decirlo. Nadie me pidió que lo hiciera voluntariamente tampoco. Nació de mi corazón, de mi mente. Me sentía con el derecho de hacerlo, de decirlo y de publicarlo. Igual que me siento hoy con el derecho también de pensar diferente. Soy dueño de mi vida. No le debo nada a nadie por ese tema. Y a las personas que le he debido mucho en la vida, creo que a casi todo le he podido pagar de diferentes formas a lo largo de mi vida. Todo el mundo ha tenido un pedacito de mí. Entonces, considero que debo muy poco en estos momentos. Entonces me considero con el derecho de cambiar de forma de pensar cada vez que me dé la gana. Y eso es lo que pensaba en ese momento cuando hice ese libro. Y lo dije, me sentí bien. Tal vez aporté mi granito de arena a los cambios en Cuba, tal vez no. Pero por suerte, gracias a Dios, a lo mejor no fue por el libro, pero como le contaba el otro día en otra transmisión, muchas de las cosas que yo aquí denuncio ya fueron cambiadas. Por eso es que pienso diferente ahora respecto a Cuba y a la revolución, porque muchas de las cosas que yo denunciaba aquí fueron cambiadas. Si la persona que tomó esa decisión nunca leyó el libro, me da lo mismo. Lo importante es que esas cosas fueron cambiadas y que yo me siento contento y feliz porque esos cambios se hicieron en Cuba y porque Cuba está mejor. Así que bueno, mis detractores, ríense por todas las cosas que me pasaron por mi libro, por hacer este libro, que me estafaran en Buenos Aires. Francisco Chechi, dueño de una falsa editorial llamada Gear, año 2003, se quedó con $3,000 que yo le di para publicar el libro y encima fue a la embajada cubana y le dije lo que yo estaba haciendo. Y ni me publicó el libro ni me devolvió el dinero. En Santiago de Chile fui preso, detenido, mejor dicho, fui detenido a una comisaría de policía, porque como ustedes ven en esa foto me ponía en la calle como un vendedor ambulante a vender mi libro. Y aquí la orden de deportación, la última vez que intenté entrar a Cuba con todos los papeles en regla y no me dejaron entrar de visita, pues ya me habían quitado mi posibilidad de vivir dentro de Cuba. Ya me habían desterrado oficialmente, legalmente. Pero hoy me siento contento de que Cuba está mejor. Si puse mi granito de arena o no, no importa. Lo importante es que Cuba cambió, que está mejor y que yo estoy mejor también, que mi corazón y mi mente están más felices y más tranquilos. Puedo volver a sonreír, puedo volver a dormir tranquilo, de que los cubanos dentro y fuera de Cuba actualmente están mejor, gracias a los cambios que han habido. Al menos las cosas que yo denunciaba, casi todas fueron cambiadas. Y eso es lo importante. Hay que confiar en el ser humano, en la persona, confiemos en los cubanos, amémonos unos a los otros, los de adentro, los de afuera, los del gobierno, los de la oposición. Todos somos cubanos, tenemos que querer a nuestra patria como nuestra gran madre. Sé que en estos momentos hay algunos cubanos que no quieren mucho ni a su madre, lo sé. Pero son muy poquitos cubanos que no quieren ni a su madre ni a nadie, solamente quieren el dinero, quieren un buen celular, un buen televisor y quieren irse de Cuba pensando que van a vivir bien y después se encuentran con un muro enorme. Sé que existen, pero son muy poquitos y un día van a pensar como yo. Así que bueno, lo dejo por hoy. Un gran abrazo a todos los cubanos y personas de otras nacionalidades que por ahí se cuelgan de mis transmisiones. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle me gusta a la página de Facebook para que le lleguen mis historias trágicas y las historias buenas también.